Vamos a hablar sobre la era paleozoica. Paleozoico significa vida antigua en griego. Esta era comenzó hace 540 millones de años y duró hasta hace 250, ocupando así alrededor del 6% de toda la historia de la Tierra. Dentro de la era paleozoica se distinguen 6 etapas: el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devórico, el carbónico y el pérmico. Primero, vamos a hablar de los procesos geológicos que tuvieron lugar a lo largo de todo el Paleozoico. Cuando la era paleozoica comenzó, la configuración de los continentes no era la misma que actualmente. Sin embargo, las dos orogenias, es decir, las formaciones de montaña que tuvieron lugar durante esa etapa, caledoniana y hercínica, formaron cordilleras que siguen existiendo hoy en día. Vamos a explicar los procesos geológicos que tuvieron lugar en cada periodo. El Cámbrico comenzó hace 540 millones de años. Entonces se formaron 4 continentes, ya que Laurentia, Siberia y Báltica se separaron de Gondwana. El Ordovícico empezó hace 510 millones de años. Durante este periodo los mares se retiraron, dejando grandes áreas descubiertas y los continentes se acercaron unos a otros. A lo largo del Ordovícico se produjo una intensa actividad volcánica y se elevaron montañas. El Silúrico comenzó hace 400 millones de años. En esta etapa comenzaron a unirse los continentes Báltica y Laurentia. Además, se produjo la orogenia caledoniana, que ya mencionamos antes. De este modo se formaron cordilleras en lo que hoy serían los lados del Atlántico. El Devónico empezó hace 390 millones de años y es aquí cuando Báltica y Laurentia se unieron definitivamente creando el continente de la Eurasia. El Carbonífero comenzó hace 360 millones de años. En este periodo, los dos supercontinentes Laurasia y Gondwana colisionaron. Esta múltiple colisión continental dio lugar a la orogenia hercínica. Por eso, hubo fuertes movimientos en la corteza terrestre, alzándose así el fondo de los mares y dando lugar a cadenas de montañas. El Pérmico, el último periodo de la era paleozoica, empezó hace 280 millones de años. Todas las masas continentales de la Tierra, incluidos los continentes emergentes de mares poco profundos, se reunieron en un único continente, que se llamó Pangea II. Y así es como termina la evolución geológica en la era paleozoica. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es el clima. Para ello, pensaremos en el Paleozoico no como 6 etapas, sino como 3 periodos: Paleozoico inferior, el Cámbrico y el Ordovícico, Paleozoico medio, el Silúrico y el Devórico, y Paleozoico superior, el Carbónico y el Pérmico. Se cree que el Paleozoico inferior comenzó con un clima moderado, que fue volviéndose cada vez más cálido. Además, hubo un incremento del nivel del mar. A pesar de que el clima comenzó siendo cálido, el medio ambiente de la mayoría de organismos, es decir, el agua, se fue enfriando paulatinamente. El Paleozoico inferior terminó con la glaciación del Ordovícico, que provocó una extinción masiva. El Paleozoico medio fue una época estable. El nivel del mar, que había descendido con la glaciación, fue restaurándose durante el Silúrico y el Devónico. La lenta fusión de la Eurasia y los pequeños fragmentos, especies de islas procedentes de Gondwana, crearon regiones de aguas cálidas mediante el movimiento. El Paleozoico superior ha dejado muchas preguntas abiertas. El Carbonífero comenzó con una gran subida de oxígeno atmosférico y el CO2 se desplomó. Esto volvió a desestabilizar el clima, lo que provocó un par de glaciaciones durante esta etapa. A pesar de que fueron más severas que la del Ordovícico, no provocaron ninguna extinción masiva. Cuando comenzó el Pérmico, los niveles de oxígeno y CO2 volvieron a ser niveles normales.
La creación de Pangea dio lugar a regiones áridas, con temperaturas extremas. Finalmente, en el Pérmico, el nivel del mar descendió muy notablemente, se deterioró el clima y aumentó el CO2, dando lugar así a otra extinción masiva. Por último, vamos a explicar los procesos biológicos que tuvieron lugar a lo largo de la era paleozoica. El Cámbrico también se conoce como explosión cámbrica, ya que se creó una increíble diversidad de vida en los mares que incluye muchos de los principales grupos de animales presentes en la actualidad. Entre los antrópodos más representativos se encuentran los trilobites, de los que hoy en día todavía conservamos bastantes fósiles. En el Ordovícico, los seres vivos que habían aparecido en el mar siguieron desarrollándose y aparecieron los primeros organismos grandes del planeta, como el escorpión marino o el ortócono. Tras la extinción del Ordovícico, en el Silúrico se produjo una recuperación evolutiva. Destacan los placodermos, que eran peces acorazados, y las plantas con tallo en tierra. Lo más importante, evolutivamente hablando, es que aparecen los primeros peces que respiran aire, con pulmones, aunque aún no pueden salir a tierra. En el Devónico, la vida marina se desarrolló. Seguía habiendo bastantes peces acorazados y como novedad aparecen los primeros amonoidoides. Destaca además la aparición del eslabón perdido de la evolución, un pez con branquias y pulmones. Estos ganaron fuerza en las aletas hasta convertirse en tetrapodos, como el Ichthyostega. También surgió el primer insecto conocido, pero no tenía alas. Las plantas con semilla formaron grandes bosques. Al final del periodo se produjo la extinción masiva del Devónico, que acabó con el 82% de las especies del planeta. En el Carbonífero había tanta vegetación sin nadie que la comiese que al morirse se amontonaba en masas putrefactas. Después de quedar enterradas, debido a la presión y la temperatura, acababa convirtiéndose en el carbón que conocemos hoy en día. Los niveles de vegetación eran tan altos que los niveles de oxígeno llegaron al 35%, en comparación con el 20% que tenemos en la actualidad. En cuanto a animales, hay un incremento de monstruos. En los océanos se crearon nuevas especies de tiburones, mientras que en los continentes comenzaron a aparecer insectos gigantes como libélulas y ciempiés. En el Pérmico, los helechos, así como los reptiles y reptiloides, marcaron tendencia, como los dimetrodones. Sin embargo, se extinguieron gran cantidad de helechos arborescentes, como el Licopodiopita, y anfibios, que requerían condiciones húmedas. El Pérmico, y con él la era paleozoica, terminó con la mayor extinción masiva jamás conocida. Se especula que pudo deberse a una actividad volcánica extrema o meteoritos, en la que desaparecieron más del 95% de las especies marinas y más del 70% de las terrestres.